El reino de los cielos, un imperio, pues usted si estudió historia en la secundaria por lo menos, o inclusive en algunos casos en la primaria, bueno, hoy escuchamos de los imperios de aquellos siglos, imperios que crecieron muchísimo sobre la tierra, los esenos, los babilónicos, los romanos, los griegos, eran imperios que se establecían por medio de la imposición y de la guerra. Pero el reino de los cielos, pues también es una imposición, pero sobre el reino de las tinieblas, no sobre la gente, disipando y dispersando el reino de las tinieblas. Acompáñenme a Juan capítulo 3, verso 1. Y es una historia de un hombre que va a buscar a Jesús, un fariseo. Y fíjese que dice la historia que este hombre llamado Nicodemo busca a Jesús y lo busca por la noche. Y bueno, hay varios estudios por qué Nicodemo buscó a Jesús en la noche. Y una de las razones era para que nadie lo viera, porque si lo veían acercarse a Jesús era probable que iba a ser criticado por los demás fariseos, o que iba a ser expulsado de la sinagoga, o que iba a ser echado fuera. Pero era principal entre los judíos, no era cualquier gente, era de los que estaban haciendo el alboroto, de los que iban. Pero en él había una duda en su corazón. Él decía: y si al que queremos perseguir y al que queremos matar verdaderamente es el Hijo de Dios, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi eternidad? Entonces él buscó a Jesús, y dice la Biblia que se llamaba Nicodemo y era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que es maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Algo reconocía Nicodemo, que era la presencia de Dios o del Padre, o las señales del Padre sobre él, para que él pudiera hacer lo que estaba sucediendo y que nunca había sucedido en la historia de Israel. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Diga conmigo: nacer de nuevo. Ahora, si yo les pregunto, ¿entienden lo que significa nacer de nuevo? La mayoría me va a decir que sí. Pero ¿por qué Nicodemo no entendía el nacer de nuevo? ¿Por qué no podía ver con claridad qué significaba esto? Para nosotros es algo muy sencillo, aparentemente, pero es una revelación del cielo, es una revelación de Dios. Tú necesitas nacer de nuevo, pero para Nicodemo era un conflicto en su mente. Hay cosas sencillas de la palabra de Dios para los hijos de Dios, pero son difíciles para los sabios del mundo, porque los sabios del mundo no pueden entender las cosas que solo son reveladas a los hijos de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedes acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que nace del agua y el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Para entrar al reino de los cielos, dice, tú tienes que nacer de dos formas: del agua y del Espíritu. Del agua es el arrepentimiento, el bautismo. Cuando nosotros decidimos dejar la vieja vida, la vida antigua, y comenzar una nueva vida en el Señor. Cuando salimos del agua, entonces decimos: estoy naciendo de nuevo, porque he tomado una decisión importante a mi vida. Y dice: y el que es nacido del Espíritu.
Es necesario nacer del agua y del espíritu. Espiritualmente tú puedas nacer, espiritualmente tú puedas hacer una nueva criatura, porque la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora, aparentemente este mensaje es para los nuevos, pero sabes que Nicodemo era un hombre de letra y de universidades fariseicas, y había estudiado igual que Saulo de Tarso a los pies de Gamaliel, y se sabían el Pentateuco, la Torá y los profetas de memoria. No había capítulos ni versículos como los tenemos ahora, pero no podía entender lo espiritual de Dios. ¿Y cómo podemos entender lo espiritual de Dios? Habrá gente que tenga años en la palabra de Dios, pero si no ha tenido un despertar espiritual en el Señor, entonces difícilmente podrá entender las cosas de Dios. Por eso es necesario nacer del Espíritu, el que el Señor haga esa transformación, arrepentimiento, como dice empezando lo que leímos en el texto anterior. Dice que el Señor empezó a predicar y a decir: arrepentíos. ¿Cómo dijo el Señor? Arrepentíos. Y arrepentimiento viene de la palabra griega metamorfosis, y usted lo estudió en la escuela, que la palabra metamorfosis tiene que ver con una transformación. El gusano entra en un capullo y empieza un proceso de transformación. El cristiano entra en el hueco de la mano de Dios y entra en una transformación. ¿Sabe que el paso del mar de Egipto y el paso del Mar Rojo y el desierto hacia la tierra prometida es un proceso de transformación, hasta que el pueblo de Dios estuvo listo en esa transformación? ¿Sabe que Lázaro tuvo que morir y después el Señor lo resucitó y lo metió en un proceso de transformación, y lo hizo físicamente para que pudiera la gente entender que hay una oportunidad de ser transformados, de entrar en la metamorfosis, de modo que el que robaba ya no robe, del que mentía ya no mienta, del que adulteraba ya no adultere, del que odiaba ya no odie. Una transformación es entrar en ese proceso donde tu vida es cambiada, donde mi vida es cambiada, donde no podemos estar viviendo y haciendo las mismas cosas que hacíamos cuando conocíamos al Señor, porque estamos viviendo un nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual, ¿sí? Por eso le dijo: es necesario nacer del agua, pero es necesario que tú nazcas del Espíritu, porque lo que es nacido de la carne, pues ya no, no se va a poder revertir, no va a poder ser un bebé, no va a poder volver al vientre de su madre, no va a volver a los lomos de su padre. Eso, claro, Dios lo podría hacer, pero eso no es lo que Dios estaba diciendo. Le estaba explicando a Nicodemo: lo que tú tienes que hacer es dar un paso de arrepentimiento y dejar que Dios procese tu vida para que tú tengas ese nuevo nacimiento. Entonces, cuando usted llega al cristianismo, mis hermanos, usted no cambió de religión. Usted llegó a tener una relación personal con Jesucristo para que usted sea transformado. Metamorfosis, cambio de mente. Que sea cambiado hay una guerra en la mente terrible, hay tantos pensamientos en el hombre, y si usted pudiera contarlos y apartarlos, cuántos pensamientos al día del hombre son buenos y cuántos son malos, nos sorprenderíamos, mis amados. Pero cuando hay una transformación,
El hombre que ha sido transformado, entonces sus pensamientos son transformados. Y la palabra nos enseña que tengamos los pensamientos como Dios. Y dice que el pensamiento de Dios es de bien y no de mal, para darnos el propósito para el cual nos creó. Usted fue creado con un propósito de Dios. Usted no solamente fue aventado a la tierra por una casualidad ni por un bim bang. Usted fue puesto por Dios aquí para cosas buenas y para cosas grandes. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor esta mañana? Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, verso 7, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye el sonido, mas no, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creerás si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces le dijo, ¿cómo quieres saber de cosas espirituales si no has nacido de nuevo? Tú tienes que tener un nuevo nacimiento. ¿Cómo, si no puedes entender el que yo te diga tienes que nacer de nuevo, que es algo sencillo? ¿Cómo te vas a creer a otras cosas que están en el poder y en el corazón de Dios? Por eso el Señor nos habló muchas veces acerca de la revelación. Pedro dijo, les preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y unos dijeron, no, pues eres profeta, otros que eres Elías, otros que eres alguien que estás inventando una religión. Y Jesús les dijo, está bien, todo eso dice la gente, pero no me interesa tanto lo que diga la gente, sino tú qué dices. Tú personalmente, ¿qué piensas de mí? Y todos se quedaron callados, imagínense. Todos se quedaron callados. El único que habló, o sea que algunos de sus discípulos creían que era un profeta más, algunos creían que era Elías, algunos creían que era alguien con una nueva religión, no estaban tan convencidos. El único que habló fue Pedro y dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para entender a Jesús tú tienes que tener una revelación del Padre. Tú tienes que tener una revelación del Espíritu Santo. Porque el Señor, no me contestes, pero si el Señor te hace esa pregunta en este momento, para ti, ¿quién es Jesucristo? ¿Cuál sería tu respuesta? Algunos dirán, no, pues yo vengo porque pues si no mi mamá se enoja o mi papá me va a regañar, pero pues no. O porque pues porque hay que ir a la iglesia los domingos, pues así lo dicen las reglas de la familia. Pero ¿sabes qué? Tú debes de tener una revelación especial. Algunos seguían a Jesús, muchos seguían a Jesús, pero Jesús les dijo, miren, yo sé por qué me siguen. Ustedes me siguen por la comida y por los milagros que hago, pero no me siguen por lo que soy. Es mejor buscar al Dios de los milagros que a los milagros. Es mejor buscar al Dios de la bendición que la bendición. Porque si tú buscas el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Y sabes qué?
a ver si no quiero confundirlos, pero no vengas a Dios porque tú necesitas algo. No vengas a Dios porque quieres algo o porque quieres que alguien regrese a tu vida. ¿Sabes qué? No busques a Dios por dinero. Busca a Dios porque Él es Dios, porque Él es el Todopoderoso. Y cuando tú buscas a Dios, cuando tú buscas el reino de Dios, la justicia de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Tú estás buscando el reino y de repente ya llegó ese asunto, se te resolvió. Pero busca el reino, busca el reino, busca el reino. Y los discípulos le preguntaron, ¿dónde está el reino? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es la página web? ¿Dónde está el WhatsApp? ¿Dónde está el reino de Dios? Y le dijo, no lo estén buscando allá, ni acá, ni con nadie. El reino de Dios está entre vosotros, ya está aquí, la presencia de Dios está aquí, el Espíritu Santo está aquí, la presencia del Padre está aquí, Jesucristo mismo está aquí en medio de nosotros. Dice, el reino de los cielos está entre vosotros. Hay tres cosas que el Señor dijo del reino de los cielos: que está en nosotros, que está con nosotros y que está entre nosotros. Entonces, ¿qué es buscar el reino de Dios? Buscar el reino de Dios es adentrarse a la palabra de Dios, el meterse en oración para tener ese contacto de intimidad con Dios. Mire, cuando le decimos que ore, es porque tiene que hacer un acto religioso o porque es algo que le conviene a usted. Cuando le decimos que lea la Biblia es porque pues tiene que hacerlo aunque se aburra, o porque es algo que usted puede descubrir algo grandioso en alguna de las palabras que salga de la boca de Dios, porque el centurión dijo con una sola palabra: que tú envíes, mi siervo sanará. ¿Sabes qué? Cuando estás leyendo un capítulo, cuando estás leyendo una historia en la Biblia, de repente brinca una palabra que viene al corazón y tú dices, es lo que yo estaba necesitando, es lo que todo el día y toda la semana que tuve este asunto, y por eso dice, busca el reino de Dios, porque cuando estás leyendo es como si estuvieras buscando y haciendo a un lado algunas cosas, como quien busca un tesoro y de repente sale la pepita de oro más grande que te hayas imaginado y la tomas para ti. Por eso una de las parábolas dice que es como una perla la palabra de Dios, y que quienes fueron inteligentes pues vendieron todo lo que tenía y compraron esa perla, porque esa perla iba a subir de precio, esa perla no se iba a devaluar. Cuando tú encuentras una palabra de Dios que bendiga tu vida, esa es la que te va a sacar de la ruina. El Salmo 107, versículo, a ver si me ayudas a buscarlo, donde dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra. Cuando te digo lee la Biblia, inscríbete al instituto bíblico, ven a las clases que se dan. Por cierto, ya hay algunos todavía lugares para el seminario del pastor Cano ahí en la librería. Nos sobran todavía en algunos lugares, y los cuadernos para el instituto bíblico por línea. Cada semana te estará llegando la conferencia por línea para que tú la escuches del pastor Cano, que se llama La casa del alfarero. Pero ¿sabes qué? El reino de Dios es buscar así. Salmo 107:20, anótelo por el amor de Dios.
envió su palabra y les sanó. ¿Y los qué? Libró de su ruina. Ay, ore para que ya se me quite la ruina, ya no estén estas deudas, ya no estén estas cosas. Pues yo puedo orar, mi amado, pero si tú no buscas el reino si tú no buscas la palabra exacta que Dios tiene para ti, para librarte de esa ruina, difícilmente va a suceder. Buscar el reino de Dios es ir a la oración. El Señor Jesús oraba todo el tiempo. Antes de estar con sus discípulos oraba, antes de ir a hacer milagros oraba, terminando de hacer los milagros se apartaba a lugares solos. Cuando lo buscaban, dice, estaba en el desierto orando. Lo buscaban otra vez y dice, estaba en un monte orando a solas. A las 4 de la mañana, dice que de mañana y antes que todos, él se levantaba a orar. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios es buscar en su palabra, buscar en la oración, buscar en la intimidad con Dios. Dice, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Y por eso estamos escuchando testimonios de poder donde Dios está cambiando muchas vidas y muchas cosas, hermanos. Y ahora más que nunca tú y yo necesitamos el reino de los cielos, porque dice que cuando vendrá el fin, dice cuando sea predicada esta palabra en todo el mundo, cuando sea predicada la palabra en todo el mundo. El Señor nos enseñó a orar en Mateo 6:9, dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre sea santificado, y viene esta palabra, venga tu reino. La oración modelo nos pide que cada que tú ores les digas a Dios, venga tu reino a mi vida, venga tu reino a mi familia, venga tu reino a mi corazón, venga tu reino a mi iglesia, venga tu reino a mi ciudad. Venga tu reino a nuestra nación. ¿Sabes? Tenemos que orar para que el reino de los cielos sea establecido, porque ahora quieren llamarle a las cosas buenas malas y a las malas buenas, y ahora el que haga lo bueno puede ser encarcelado y el que haga lo malo puede ser tomado como un héroe que defienda los derechos humanos. Pero dice la palabra de Dios, pide al Padre que su reino sea establecido. Mateo 6:33 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La mitad de las parábolas de Jesús, o más de la mitad, hablan del reino de los cielos, del reino de Dios. Dice que hay palabra de reino, dice, la semilla es como la palabra de reino que fue puesta en la tierra, pero vinieron las aves del cielo, el enemigo, y se robó esa palabra. Yo no quiero que saliendo de aquí se te olvide la palabra que tú estás recibiendo, las indicaciones que tú tienes que hacer. ¿Quieres una transformación? Lee la Biblia. ¿Quieres un cambio de mentalidad y de corazón? Ora a Dios. ¿Quieres salir de la ruina? Sé fiel en tus diezmos y ofrendas y en tus promesas. Ya sabía por dónde iba, pastor. No, ¿sabes qué? Yo le digo a la gente, ¿sabes qué? Si en tu corazón no está dar, no des. No des, porque dice la Biblia, no des por tristeza, con tristeza, no des por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero te voy a decir una cosa, nosotros te enseñamos a leer la palabra de Dios, pero si tú no la lees, tú te pierdes la bendición. Nosotros te enseñamos y hay cursos y te decimos cómo orar a Dios, pero si tú no oras, tú te pierdes la bendición. Nosotros te enseñamos a diezmar, a ofrendar y a dar aún más allá a Dios de todo tu corazón, pero si tú no lo haces, tú te pierdes la bendición. Si tú no lees la Biblia,
no está prohibido que vengas. Si tú no diezmas y ofrendas, no está prohibido que vengas. Si tú no oras, no está prohibido que vengas. Tú puedes venir, esta es tu casa y está abierto. Pero lo que te digo es que si no oras, te pierdes la bendición. Si no lees la palabra, te pierdes la bendición. Si no diezmas y ofrendas, te pierdes la bendición. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Predicando el evangelio ¿de qué? Del reino. Del reino. Lo que predicó el Señor, no me lo vaya a malentender, pero lo quiero explicar. No fue el evangelio de la salvación, aunque Él nos da la salvación. Lo que predicó es el evangelio del reino, porque ahí viene la salvación, viene la restauración, viene la restitución, viene el poder de Dios, viene todo en el reino de los cielos. Mateo 10:6 dice: sin huid antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Tampoco es, oh mira, ese hermano sí es bendecido por Dios porque pues ya tiene $1,000,000. No. Qué bueno que haya gente con esa bendición, pero a veces no sabemos si es bendición o no. No es comida, no es que si tú tienes más o menos, aunque Dios nos bendice, sin confundir, por favor. Pero no es que lo busquemos por eso. No, como Él les dijo, me buscan porque les doy de comer a todos, me buscan porque les hago milagros. Pero más bien busquen la justicia de Dios, más bien busquen la paz de Dios, más bien busquen el gozo de Dios. Hechos 8:5 dice: Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaban a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. A estos oían atentamente todos, el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, diga conmigo: el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaban siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, envió allá a Pedro y a Juan. Y la historia dice que después Simón, cuando vio los milagros que hacía Felipe, y él dijo: ¿sabes qué? Yo quiero de ese poder. Yo tenía el poder de la brujería y de la magia, pero veo que hay un poder más grande. Es el poder de Dios. Así es que no se confunda. No es su amuleto, no son los ajos atrás de las puertas, no son las limpias, no son los encantamientos y los amarres y los desamarres. Es el poder de Dios sobre todas esas cosas. No es amburundango, no es la santería, no es la magia, no es la brujería, no es la nueva era, no es la cientología, la brujería moderna, no es nada de eso. No son los chamanes,
Hay un poder sobre todas estas cosas, hay un poder mayor. Es el poder del reino de los cielos, el reino de Dios. Primera de Corintios 4:20 dice: pues el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No sé si me escuchó, pero el reino de Dios no es tanto las palabras, sino el poder que hay por usted estar establecido en el reino de los cielos. Buscad primeramente el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Sabe cuál es el problema a veces con la pantalla? Que muchos dicen: ¿para qué llevo Biblia si ahí no las pasan? ¿Sabe que hay gente que practica el ocultismo con la Biblia? Ay, ¿cómo es así, pastor? Sí, la tienen oculta toda la semana ahí entre sus libros y nunca la sacan. Hay quienes cuando la agarran le tienen que soplar el polvo, porque tenía años que no la tocaba. Una vez me encontré una Biblia en un templo evangélico allá en Estados Unidos, y bajé a un como sótano donde había un órgano de esos antiguos, y había unos candelabros antiguos y unas bancas, pues digo, unas, para esos tiempos eran las cosas que se usaban, y gloria a Dios. Pero entre las bancas me encontré una Biblia, y me parece que era como del año 1945, porque estaba la dedicatoria, y un papá la dedicaba a su hijo y le decía: para que en esta Biblia, cuando tú la leas, tengas la bendición de Dios. ¿Sabes que esa Biblia se quedó ahí abandonada? Espero que le hayan comprado otro, que cuando creció el niño haya entendido, pero ahí estaba abandonada. Busca el reino de Dios. Ve y compra la palabra de Dios. Ay, es que es negocio. No es ningún negocio para nosotros. Las damos al mismo precio que nos las dan en la librería, y todavía damos descuentos, y a veces las fiamos y a veces nos las vuelan. No es ningún negocio, es para que tú seas educado, instruido. Hay libros, hay muchas cosas, hay muchos. Busca el reino de Dios y su justicia, para que todas las cosas te vengan por añadidura. Y el reino de Dios no es tanta palabrería, sino el poder de Dios. Os es necesario nacer de nuevo. Vamos a ponernos de pie, mis amados, por favor. Yo quisiera decirles tanto acerca de esto. Sabes que va a venir el tiempo que te cuestionen lo que tú leas y lo que tú prediques. Hubo un tiempo, si no llega Donald Trump y los pone en orden, ahorita seguiría eso en Estados Unidos. ¿Qué hizo Donald Trump? Bueno, a mí me tocó ir a Minneapolis, en Minnesota. Me decía el pastor: ay, ¿qué estás haciendo el jueves? Estoy haciendo el bosquejo de sermón, lo tengo que mandar a la alcaldía o a la ciudad, le dicen allá, para ver si ¿cómo le dicen allá? El delegado, no sé, el presidente municipal me autoriza predicar ese mensaje. ¿Cómo crees? Sí, ahora hay una ley donde dice que todos los ministros tienen que mandar sus mensajes, para que alguien que no cree en Dios y no sabe nada de Dios, si no le parece que hay algo que pueda ofender a alguien de los feligreses, lo puede enseñar. ¿Sabes qué era el control? Y si un pastor, y hubo varios que fueron puestos en la cárcel, predicaba lo contrario a lo que había mandado,
y hablaba algo que podría ofender los oídos de los congregantes, entonces primero era multado y si no entendía era llevado preso por 3 meses y así iba. Llegó el presidente Donald Trump y dijo: esto se acabó aquí en Estados Unidos, aquí nadie va a detener la palabra de Dios. Y yo sé que el Señor ha hecho cosas que a veces nos han indignado, pero si algo ha defendido es la palabra de Dios. Regresó la Biblia a las escuelas, regresó la oración a las escuelas. Pues no quiere a los inmigrantes, ya Dios le hablará a su corazón. Por cierto, si ve hondureños, si ve gente en la calle, denle una torta, denle un refresco, porque dice también en Mateo 25: fui forastero y tuviste misericordia de mí. ¿Cuándo fuiste forastero? ¿Cuándo tuviste hambre? Cuando le diste uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Y no solamente le dé comida, bendígalos y dígales: Jesús te ama, y vas a encontrar el propósito por el cual estás caminando por esta tierra mexicana, tierra de bendición. Saben que cuando cruzaron la frontera empezaron a gritar todos: México, México. ¿Por qué gritaban así? Porque reconocen los de allá que México somos una gran nación, pero el enemigo nos ha hecho creer que no somos nada. Busca el reino de Dios, su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Cierra tus ojos por un momento. Señor, queremos tener una revelación de ti, de tu palabra, Señor. Una revelación de tu poder, una revelación de tu autoridad. Gracias, Señor, porque vienen tiempos difíciles, pero tú eres más poderoso y más grande que todo, Señor. Y los que se han levantado contra ti y tus principios, Señor, serán avergonzados, Señor, y serán como nada en esta tierra, Señor. Porque no entendieron la lección, Señor, de Sodoma y de Gomorra, Señor. No entendieron la lección, Señor, cuando la tierra estaba llena de violencia en los tiempos de Noé y estaba corrupta, Señor. Ha vuelto a hacer lo mismo en estos tiempos, Señor. Y no entendieron la lección, Señor, que fueron desaparecidos, Señor, por su desobediencia, por su maldad, por haberse declarado enemigos tuyos, Señor. Pero te pedimos que en todo esto tú tengas misericordia de nuestra nación, de nuestras familias, de nuestros hijos y de nuestras generaciones, Señor, por amor a tu nombre y por amor a los que hemos creído en ti, Señor. Y no vendrá el fin del mundo hasta que este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, Señor. Mueve nuestros corazones a predicar y enseñar tu palabra, Señor. Diga conmigo: Señor Jesús, de todo mi corazón estoy arrepentido de toda la maldad que he hecho en mi vida, con la cual te he ofendido, Señor. Y esta mañana, Señor, quiero decirte: necesito un nuevo nacimiento, Señor. Necesito cambiar, necesito transformar mi mente, transformar mi corazón, Señor, que sea transformado. Transformar, Señor, mis actitudes, mi manera de ser. Necesito un cambio, Señor, un cambio de corazón, Señor. Haz algo, Señor, transformador en mi vida. Tienes toda la autoridad, Señor, sobre mí, sobre mi casa, Señor. Quiero nacer de nuevo, Señor, en el agua y en el Espíritu, Señor. Quiero tener esa nueva vida, Señor, porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y tú haces todas las cosas nuevas, Señor. Quiero entrar en el tiempo de las cosas nuevas, Señor, de esa transformación total, Señor. Quiero buscar tu reino, Señor. Atráeme a ti, Señor. Atráeme a ti, Señor. Quiero buscar tu reino y tus tesoros en tu palabra, dentro de tu palabra, Señor. Pero quiero saber más de ti, conocerte en la oración, Señor, y en la obediencia, Señor. Llámame a la oración, Señor. Espíritu Santo de Dios, llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida, Señor.
Lléname, Señor, con tu poder y tu amor y tu gracia, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.